El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anuncia nuevos cambios para los inmigrantes. Nuevas disposiciones respecto a los temas de asilo político en los Estados Unidos se emitieron recientemente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Las indicaciones se refieren a las peticiones presentadas por personas cuyos procedimientos de remoción fueron desestimados o cancelados. De estos casos se encarga la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración. El sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos refiere que desde el 16 de octubre cambia este procedimiento. Por ejemplo, si en el caso, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración desestima o cancela tu procedimiento de remoción y usted opta por presentar una solicitud de asilo, debe hacer lo siguiente. Es imprescindible que entregue una versión actual del formulario I-589, solicitud de asilo y de suspensión de remoción, con la localidad segura que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos tendrá en cuenta. No olvide que en este caso usted va a tener jurisdicción sobre su lugar de residencia. Tiene que tener la presentación de evidencias. Otro ejemplo puede ser si es que tenía una solicitud de asilo pendiente cuando se desestimó o se canceló sus procedimientos de remoción. Pues aquí, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos sugiere incluir en su envío cualquier información adicional o actualizada relacionada con su solicitud de asilo. Es muy importante que presente evidencias, las cuales demuestren los siguientes aspectos. El primero es que se haya desestimado o cancelado su procedimiento de remoción, como ser una copia de la orden de esta desestimación o cancelación. El otro es que usted tenía un formulario I-589 pendiente cuando cancelaron este procedimiento de remoción. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos va a emitir una notificación de recibo con la fecha de presentación original de su formulario I-589, si es que se demuestra que usted lo presentó en efecto. Eso daría si es que lo entregó antes de la fecha en la cual se les haya desestimado su procedimiento. Justo, esa propia fecha es la cual el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos va a usar como límite para la presentación de esta solicitud. El propio lapso se tiene en cuenta sobre la elegibilidad para autorización de empleo en función de una solicitud de asilo pendiente. Pero estos no son todos los cambios que se acaban de anunciar, y es que los inmigrantes ahora podrán salir de los Estados Unidos y pueden mantener su estatus, y esto es gracias a la libertad condicional anticipada. Si es que tú eres un inmigrante, vives en los Estados Unidos y quieres viajar fuera del país, debes conocer la existencia de la libertad condicional anticipada. Y es que con este documento vas a evitar problemas relacionados con tu proceso de ajuste migratorio. Este citado documento de viaje anticipado te permite viajar fuera del país sin perder ningún riesgo de tu estatus migratorio vigente. Otra ventaja es que podrás regresar sin portar una visa en tu pasaporte. Es muy vital saber que si deseas solicitar esta libertad condicional anticipada, pues este tiene que ser aprobado antes de que tú tomes tu vuelo fuera de los Estados Unidos. Si quieres desafiar las leyes vigentes y salir de vacaciones fuera del país sin la libertad condicional anticipada, pues las consecuencias no se harán esperar. Al regreso puede ser considerado como inadmisible. Incluso tus solicitudes pendientes serían denegadas. De manera extraordinaria, pues la libertad condicional anticipada puede solicitarse también desde otro país. Este documento de permiso anticipado no se puede utilizar para eludir procedimientos normales de emisión de visas. No olvides que tampoco es un medio para evitar retrasos en esta emisión de visas. Pues bien, ¿cuáles son los pasos para poder solicitar esta libertad condicional anticipada? Inicialmente debes presentar esta solicitud de permiso anticipado
al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Pues a través de esto podrás llenar el formulario I-131, que es solicitud de documento de viaje. Pues bueno, más o menos un poco de los requisitos son los siguientes. El documento de viaje por adelantado tendrá validez de 1 año. Durante ese lapso podrás realizar múltiples entradas a los Estados Unidos, no solo una. La solicitud de renovación se presentará como mínimo 120 días antes de que se expire la libertad condicional anticipada que fue emitida previamente. ¿Por qué es que tú debes solicitar sí o sí esta libertad condicional anticipada? Bueno, para obtener esta libertad condicional anticipada debes estar en Estados Unidos, tener un estatus migratorio válido e igualmente pues vas a demostrar una razón aceptada para viajar al extranjero y lógicamente vas a pagar la tasa de presentación del formulario. Las razones por las cuales puedes alegar para viajar al extranjero con un permiso de libertad condicional anticipada son las siguientes. Viajar fuera de los Estados Unidos sin abandonar tu estatus migratorio. Regresar al país y continuar con tu proceso de inmigración. Visitar a familiares o amigos en tu país de origen. Atender asuntos médicos o personales en tu país de origen. O tal vez hasta podrías asistir a un funeral. Estas razones son muy válidas a la hora de querer solicitar una libertad condicional anticipada. Y por último, queremos hablar de cómo es que tú puedes evitar que tu solicitud de asilo sea rechazada. Y es que el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos emitió una advertencia sobre un incremento en el rechazo de solicitudes de asilo debido a los errores a la hora de llenar los formularios. Se trata del formulario I-589. Muchas personas preparan sus solicitudes de asilo y a veces por su propia cuenta, pues resulta que hay muchos errores sencillos, los cuales pueden causar que la inmigración se devuelva y rechace tu solicitud. Entre los más comunes resaltan los siguientes: la falta de firmas requeridas o documentos en un idioma distinto al inglés sin traducción, la falta de fotografías de tipo pasaporte, las páginas del formulario ausentes, el envío a un centro de procesamiento no correspondiente. Y para muchas personas, el ser rechazado en su solicitud de asilo pues, puede afectar la línea de tiempo requerida para este proceso. Pues ante esto tenemos a una experta, que es la abogada Kelly Escobar, la cual afirma que para hacer una solicitud de asilo afirmativo con retención de expulsión, el beneficiario debe hacerlo antes de cumplir el primer año en el país. De ser rechazado y quedar fuera de ese periodo, tendrá que justificar el porqué de su retraso, ya que la negación podría no ser suficiente. Si Inmigración dice que hubiese preparado mejor su solicitud, eso no es suficiente, aunque quizás tengas las mejores pruebas del mundo para poder defender tu caso principal. Y es que una de las principales recomendaciones es verificar que la planilla de tu solicitud sea la última aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que actualmente es la edición del 1 de marzo de este año 2023. Recuerde que puedes verificarlo en el pie de la página de tu formulario. También sugiere contactar a un abogado que conoce las fechas límites y que te puede dar una asesoría necesaria durante este proceso. El incremento en la cantidad de solicitudes y el ya colapso dentro del sistema migratorio pues está haciendo que las autoridades vean un número mayor en estos errores clásicos. No obstante, se cree que no sea una estrategia para poder reducir las protecciones otorgadas, sino que simplemente la gente no está logrando llenar correctamente sus documentos a la hora de solicitar un asilo en los Estados Unidos.